es claramente esta pregunta, si hay forma o no de evitar una depresión económica. Es decir, si a esta altura hay forma de ir a un escenario de crisis total. ¿Y qué significa una depresión económica? Bueno, venimos sufriendo 2 años de recesión y con la cuarentena una paralización de muchos sectores de la economía que no se había visto hasta ahora. Esto profundizó la recesión económica. La economía argentina, que había caído 2,5% en 2018, otro 2,5%, 2,6% en 2019. Este año, ya con el parate que generó la cuarentena, va a caer como mínimo 5 o 6%. Y si se extiende efectivamente hasta mediados o fines de mayo la cuarentena, probablemente pueda caer hasta 8% la economía argentina. Es decir, una recesión muy similar, muy cercana a la recesión de la crisis de la salida de la convertibilidad en el año 2002. Pero atención, que hablamos de depresión económica cuando decimos que a esta paralización, que hasta ahora ha sido respondida por la economía real con suspensiones y bajas salariales, recortes salariales, lo que venimos contando, explotó el número de suspensiones en los primeros 15 días de abril y también de recortes salariales o incluso de atraso en el pago de sueldos. Esto es lo que está ocurriendo hoy en la economía argentina. Esto se ha multiplicado por 12, 13 veces lo que venía haciendo en marzo. Atención que el próximo paso puede ser, con la extensión de la cuarentena como política sanitaria básica, la explosión de despidos masivos. Y esto es efectivamente lo que hay que evitar. Efectivamente está confirmado que se va a extender la cuarentena. La pregunta es cómo evitamos, sobre todo a partir de mayo, de las primeras semanas de mayo, que empiecen a llegar las noticias adicionales a las que ya vienen de suspensiones y recortes salariales, que son los despidos masivos. Y para esto, atención, es fundamental, acá hay una carrera contrarreloj. Acá está el relojito que lo pusimos porque esto es contrarreloj. No hay duda de que acá hay una carrera contrarreloj. Ahora vamos a analizar algunas experiencias en Singapur, en el sudeste asiático, qué están haciendo algunos países europeos respecto a cómo se sigue a un periodo de cuarentena, cómo se puede ir flexibilizando algunos sectores para que no se termine de morir la economía. Pero teniendo en cuenta el dato de que efectivamente el sistema de salud argentino es muy frágil para enfrentar una pandemia, de que Argentina tiene los problemas que todos conocemos estructurales en términos institucionales, de gestión administrativa, del Estado, de recursos, de logística, el dato de que el presidente está decidiendo en este momento la extensión de la cuarentena por lo menos hasta el 10 de mayo, sobre todo en el corazón, si se quiere, del 40-50% del PBI, que es la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. Atención que hay una carrera contrarreloj para evitar despidos masivos a partir de mayo. ¿Y por qué digo despidos masivos a partir de mayo? Porque en mayo ya va a ser un mes en el cual muchas empresas estén ante el dilema directamente, ante la imposibilidad de pagar los sueldos de abril, si despiden masivamente trabajadores o no. Nosotros habíamos contado que los estudios mostraban en Estados Unidos, en otros países, que una pyme aguantaba 27 días promedio sin facturación. En la Argentina se suponía que eso era mucho menor. Ahora, de alguna manera, en abril se pudo aguantar en muchas pymes la situación y en empresas medianas y grandes con suspensiones, atrasos salariales, rebajas salariales acordadas con algunos gremios, distintas fórmulas que evitaron despidos masivos. Explotaron las suspensiones o los atrasos salariales, pero no los despidos. Bueno, atención con lo que se viene ahora, porque ahora es la prueba de fuego. Es cómo hacen las empresas para sostener los pagos del mes pleno, completito, todo abril, de la cuarentena.
Y atención con ese punto, por eso digo que es una carrera contrarreloj, porque ahora sí hay 10 días para que la asistencia estatal, que fue muy errática al principio, se anunciaron créditos por 350.000 millones de pesos a una tasa del 24% anual, para que las pymes paguen los salarios. No solamente eso ya era complicado para las pymes que estaban con cero facturación, endeudarse con una tasa de interés del 24% para pagar salario, sino que encima de eso los bancos le pusieron un freno a esos créditos y hasta ahora se aprobaron un cuarto de los créditos prometidos, en poco más del 25%, 90.000 millones de pesos. Y eso efectivamente no funcionó, tanto es así que esta semana el gobierno se dio cuenta de que había fracasado la primera etapa del rescate económico y que ahora está ante la disyuntiva. Si en los próximos 10 días no pisa el acelerador de la asistencia económica a las empresas y a las familias, se viene una depresión económica. Y esa es una situación muy difícil de soportar socialmente y muy difícil de salir. Porque si la desocupación vuelve a dispararse como se disparó en el 2002, arriba del 20%, bien arriba del 20%, hay un drama. No solamente un drama social y político, sino un drama de cómo salís, cuánto tiempo te lleva después en una economía como la Argentina, que ya arrastra 2 años de recesión, salir de esa depresión económica. Hay 10 días para que el programa de asistencia directa a las empresas, se han anotado, para que tengan una idea, más de 450.000 empresas. Hay registradas en la Argentina 600.000 empresas, de las cuales el 98% son pymes. 450.000 vamos a ver el día de hoy, es decir, que estamos en un nivel, prácticamente 8 de cada 10 empresas en la Argentina registradas se anotaron en el programa de salvataje económico del Estado. Le están pidiendo, diciéndole, levantándole la mano al Estado: mandame el dinero para pagar los sueldos porque no puedo pagar ni siquiera los sueldos. Y este es el desafío que tiene el gobierno en los próximos 10 días. El desafío de que ese programa de pagar la mitad, el 50% de los sueldos, con dinero que en teoría tiene que acreditarse directamente en la cuenta del trabajador, de las empresas que se inscribieron al programa. Falta hoy, se puede escribir en el programa todavía, está todo abierto el día de hoy, pero ya había más de 450.000 empresas en este programa, cuando en la Argentina hay registradas 600.000 empresas. Ahora, hay 10 días para que efectivamente esto funcione, para que ese dinero llegue, se acredite y evite, obviamente las empresas que entren en ese paraguas no pueden realizar despidos masivos. Si ese dinero no llega, en la Argentina se viene una explosión de la desocupación en mayo. Por eso el desafío es: no hay margen para cometer los errores que se cometieron desde el 20 de marzo, cuando se aplicó la cuarentena sanitaria, muy exitosa desde el punto de vista sanitario, en términos de aplanar la curva, pacientes en terapia intensiva, fallecidos por millón de habitantes en la Argentina respecto a otros países, incluso países latinoamericanos, pero una política que desde el punto de vista económico fue muy errática, con muchísimas demoras, errores de gestión, marchas contra marchas, y llevaron a una situación como la que vivimos actualmente, que estamos en la puerta de una depresión económica y de un abismo del cual es muy difícil después de salir. También un ratito vamos a contar que no solamente la asistencia a las empresas, sino también a las familias. A partir de estos días se está pagando, y vamos a contar cómo eligieron los que cobran el ingreso familiar de emergencia, los 10.000 pesos de asistencia que brinda el Estado. Atención que hay gente que va a cobrar eso recién a partir del 5 de mayo. Estamos hablando de prácticamente un mes y medio después de que empezó la cuarentena, cuando mucha gente, cuentapropistas fundamentalmente, o trabajadores asalariados en negro, tuvieron cero ingreso durante todo este tiempo. Pero también están los créditos para monotributistas y autónomos, que son otros sectores también muy, pero muy afectados por la crisis, y también hay un desafío enorme de que ese dinero llegue al bolsillo de la gente. Ahora vamos a analizar con el doctor Naín si hay alguna posibilidad, efectivamente, viendo la experiencia internacional, de ir flexibilizando un poco la cuarentena por sectores o en algunas regiones, de manera tal de que uno no esté tan jugado a la necesidad de la asistencia inmediata del Estado, porque si no la Argentina va a una depresión económica. Es decir, si hay alguna manera de equilibrar
de hacer una sintonía fina entre la necesidad de mantener una cuarentena sanitaria y la necesidad de que la economía, de que el paciente en terapia intensiva, que es hoy la economía argentina, no se termine de morir. Atención, fíjense cuáles van a ser las provincias, y lo vamos a analizar en un ratito, que efectivamente van a tener algún tipo de flexibilización. Se va y se está discutiendo en este momento en Olivos, cuarentena dura, Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires. Los expertos que están con el presidente le dicen que esto no puede relajarse, que hay circulación viral importante en el área metropolitana y que es un riesgo enorme liberar algunas actividades, incluso algunas que son al aire libre, como la construcción. Si no se coordina bien el transporte en el área metropolitana, el transporte de los trabajadores que van y vienen de sus casas al trabajo y del trabajo a sus casas. Cuarentena flexible en algunas provincias, ahora vamos a analizar cuáles. Se mantiene cierre de fronteras total, simplemente muy controlado el ingreso para repatriación de argentinos y a cuentagotas por día. Y se mantiene en todo el país los permisos para circular. Es decir, la flexibilización que se hace en algunas regiones o provincias, aprobadas por el gobierno nacional, son justamente esa, una ampliación de los permisos para circular. No significa que se flexibiliza para todos, se mantiene la prohibición de circular al que no tenga permiso.